Listo, entonces empecemos. Bien, estábamos viendo hasta la clase pasada el periodo de las revoluciones industriales, ideologías y el imperialismo, ¿no? El imperialismo es muy importante porque es el antecedente eh, y al mismo tiempo es la causa de la Primera Guerra Mundial. O sea, el imperialismo, ¿qué cosa era? La expansión de las empresas, la expansión de las industrias por el mundo entero. Y la consecuencia al final es que estos países se van a querer matar entre ellos por dominar los mercados mundiales. Entonces explotará la Primera Guerra Mundial, y la Guerra Mundial tiene como causa la ambición de estas potencias industriales de quitarse mercados y colonias. Entonces vamos a empezar con la paz armada como el antecedente inmediato a la Primera Guerra. La paz armada es este periodo de tensión que vive el mundo, que empieza en el año 1871. ¿Por qué empieza en este año? Porque en este año se dio la guerra entre Francia y Prusia. Diego, el imperialismo es la fase extrema del capitalismo. El imperialismo es la fase superior del capitalismo. Ya. La guerra franco-prusiana, en la que Francia perdió ante los prusianos. El imperio francés de Napoleón III fue vencido ante Prusia. Prusia le quitó a Francia dos territorios importantes, Alsacia y Lorena. Entonces Francia buscará vengarse y se vengará en la Primera Guerra. Bien, es a partir de ese año entonces, hasta que estalle la Primera Guerra, que se vive un periodo de tensión, donde los países, si bien no se van a pelear, sí van a empezar a armarse misteriosamente y van a unirse en bloques de misteriosas alianzas, como la Triple Alianza, la Triple Entente. Entonces, aquí lo que vemos a la vez son sentimientos nacionalistas. El nacionalismo era una ideología que, como recuerdas, en el siglo XIX nació con fuerza, más aún con las dos unificaciones más importantes del siglo XIX, la unificación italiana y alemana. Y estos sentimientos nacionalistas de que yo tengo el mejor país, que yo tengo la mejor historia, la mejor geografía, y que mi país vecino me quitó tal territorio en la Edad Media, y que las fronteras deberían de ser hasta acá. Eso fue generando deseos de revancha. Desde el colegio, el curso de historia y geografía eran los que transmitían esos odios a los alumnos para que cuando sean jóvenes y hagan su servicio militar, les quede esas enseñanzas del colegio, ¿no? Hay que odiar a nuestro vecino. En el caso de Perú, ¿quién es el vecino histórico al que hay que odiar, según tu profesor de historia y geografía? Pues en el Perú serían los chilenos, ¿no? Entonces, en Europa también siempre había un vecino que teníamos que odiar. Entonces, esos sentimientos nacionalistas van surgiendo durante esta época. La paz armada se caracteriza también porque hay competencia por mercados y colonias. Y esto era porque la industrialización les había dado el progreso y querían más materias primas, más mercados. Francia no vivía preocupada, es el único país que vivía más bien relajada en su periodo denominado la Bella Época o Belle Époque, en donde la burguesía francesa más le interesaba gozar la vida con sus bailes, sus cafés, sus fiestas, sus bulevares, que estarse preocupando por una posible Primera Guerra Mundial.
Entonces, si bien durante estos 40 años que el mundo vivió una paz, aunque con carrera armamentista, y no hubo guerras grandes, sí hubo conflictos pequeños. Entonces, estos conflictos menores fueron los siguientes. Uno de ellos fue la guerra entre España y Estados Unidos. En esta guerra, España fue derrotada ante Estados Unidos y España tuvo que aceptar la independencia de las últimas colonias que tenía América Latina, que era Cuba y Puerto Rico. Entonces, España permite la independencia de Cuba y Puerto Rico. Es un conflicto que hubo a fines del siglo XIX. Otro conflicto fue la rebelión de los Boers. Esto ocurre en China. Después de la Guerra del Opio, que fue a mediados del siglo XIX, donde Inglaterra derrotó a los chinos y los chinos tuvieron que entregar puertos para las mercancías inglesas. Entonces, me olvidé una letra, es de los Boxers. Es la rebelión de los Boxers. Ya, entonces te decía, ¿no? En China, la Guerra del Opio causó que los chinos fueran derrotados y los ingleses ahora estaban en China vendiendo mercancías. Y esto generó que los chinos se rebelen y expulsaban extranjeros, más aún ingleses, para que no le vendan sus productos extranjeros. Practicaban una especie de arte marcial. Y entonces es la rebelión de los Boxers que generó finalmente que la China se aburra de sus emperadores, de sus dinastías milenarias, y que se conviertan en una república. Y es ahí que para el año 1911 le ponen fin a la historia de sus emperadores y proclaman la República China con el presidente Sun Yat-sen. Bien, otro conflicto menor que hubo durante esta paz armada fue la guerra, ahora sí, de los Boers. La de China era de los Boxers, ¿no? Era en China. Los Boers, ¿quiénes eran los Boers? Los Boers eran unos colonos holandeses que estaban en África. Vivían en África. Se fueron a vivir a África del Sur y al final los ingleses los desalojaron de ahí y los ingleses crearon Sudáfrica. Entonces crearon Sudáfrica y por eso es que ahí es un país lleno de blancos en un continente afro. Y ahí se va a crear el apartheid, la segregación racial. Los negros no tienen alma, los negros no son humanos, los blancos nomás tienen derecho a ir a las escuelas, ¿no? Esa es la historia de Sudáfrica, que termina con Nelson Mandela cuando los libera de la segregación racial. Otro conflicto que hubo fue la guerra entre Rusia y Japón. Japón, en el siglo XIX, inició una era conocida como la era Meiji, y en esta era los que van a gobernar Japón, obviamente que está el emperador, pero los que van a gobernar en nombre del emperador van a ser unos militares, unos generales muy nacionalistas, tan nacionalistas que Japón se volvía de tendencia fascista. Entonces Japón quería dominar el mundo, así como Hitler después lo querrá. Y para dominar el mundo, dice Japón, no solo hay que conquistar todas las islas del Pacífico, sino también Asia. Y empezaron con Rusia, el país más grande. Japón le ganó a Rusia en el año 1905. Entonces, esto fue otro conflicto, ¿no? La guerra ruso-Japón. Y luego Japón va a derrotar a China incluso también. Incluso a Corea también la volvió su protectorado.
Otro conflicto menor que hubo durante la paz armada fue la llamada crisis de Marruecos. Marruecos es un país que está en África, y lo que pasó con Marruecos es que España se quería apoderar de Marruecos, pero Francia también. ¿Por qué? Porque Marruecos era la única zona africana que no había sido repartida en el Congreso de Berlín. Contamos la clase pasada que en la conferencia de Berlín se repartieron el África. Marruecos se había salvado. Entonces, Francia y España se la quieren quedar, pero aparece Alemania y Alemania sale en defensa de Marruecos. Que si Francia o España toman Marruecos, Alemania les hace la guerra a Francia o a España. Pero al final Francia y España conversaron con Alemania para que Alemania ya no amenace más, y al final que le entreguen Marruecos a Francia. Sin embargo, Alemania, a pesar que ya había prometido echarse para atrás, apareció con un barco de guerra, diciendo que no les tengo miedo a los franceses ni a los españoles, y Alemania siguió protegiendo a Marruecos. Ahora, ¿por qué les gusta Marruecos? Porque ahí estaba la península de Gibraltar, por donde entraban todos los barcos al Mediterráneo. Al final, Alemania decidió ahora sí echarse para atrás, no insistir más defendiendo a Marruecos, así que Marruecos quedó como protectorado de Francia y de España. Por eso históricamente Marruecos odia a Francia y a España. Ahora entienden por qué Marruecos celebró tanto el gol que le metieron a los españoles en el Mundial de Qatar, ¿no? Marruecos derrotó a Portugal y España también. Entonces, ese es un odio histórico que tiene Marruecos ahí. Otro conflicto menor que hubo, y este es el último ya, fue la crisis de los Balcanes. La crisis de los Balcanes. Los Balcanes son lo que hoy es Grecia y todos los países de la ex Yugoslavia. Ajá. Y para entender la crisis de los Balcanes vamos a ver este mapa. Bueno, como ya sabemos que se habían formado dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza lo conforma Alemania, Austria-Hungría e Italia. La Triple Entente será Inglaterra, Francia y Rusia. Ya, los Balcanes son esta zona blanca que, bueno, a ver, vamos a... Esta zona, ¿no? Toda esta zona que estoy... Se ve el puntero, supongo, ¿no? Ya, todo esto es los Balcanes. Ahora, el tema acá es que esta zona pertenecía a Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía era un imperio. No era Turquía, era el Imperio Otomano. Turquía era enorme. Todavía tenía colonias por todos los Balcanes. Pero ya para para inicios del siglo XX, el Imperio Otomano estaba debilitado. Ya, incluso desde fines del siglo XIX, ya el Imperio Otomano estaba en decadencia, ¿no? Algunos países como Grecia, por ejemplo, ya se habían independizado de los turcos. Faltaba el resto. Entonces, bueno, como se dan cuenta, el Imperio Turco era un conglomerado de muchas etnias. Vivían pueblos de diferentes religiones y lenguas. Esto causó la necesidad o la ambición de otras potencias, como el Imperio Austrohúngaro y Rusia, de querer, pues, ¿no?, agarrarse todos los Balcanes. Claro, sabían que como el Imperio Turco está desintegrándose, ahora para que estas colonias
se separen de Turquía, pero pasen inmediatamente a ser o de Austria-Hungría o de Rusia. Entonces las ambiciones internacionales estaban ahí. Tanto el Imperio Austrohúngaro como Rusia querían pues invadirlas porque querían pues, ser más poderosos. Son épocas de imperialismo, ¿no? Y aumentar su prestigio e influencia en el mundo, ¿no? Hasta que un día el Imperio Austrohúngaro tomó la iniciativa de invadir este territorio, que se llama Bosnia. Entonces invade Bosnia, y el tema era que uno de los países balcánicos, en este caso Serbia, ya había hechose ilusiones de que quería ser la que domine todos los Balcanes. O sea que esta ex colonia de Turquía quería tener el control de todo. Hasta que se entera pues que el Imperio Austrohúngaro ya le había ganado por puesta de mano y había invadido Bosnia, ¿no? Entonces Rusia sabe que como Rusia quiere también los Balcanes y el Imperio Austrohúngaro también quiere los Balcanes, entonces Rusia y Austro-Hungría se vuelven enemigas. Eso explica el por qué Rusia aceptó la invitación de Inglaterra y de Francia de unirse a la llamada Triple Entente. Porque inicialmente la Triple Entente era entre dos países nomás, Inglaterra y Francia, Entente Cordiales se llamaba, pero faltaba jalar un tercer país y Rusia acepta porque Rusia le estaba teniendo bronca al Imperio Austrohúngaro porque ya te dije, ambos querían los Balcanes. Por eso esto se llama la crisis de los Balcanes. Entonces cuando Rusia se entera que el Imperio Austrohúngaro ya había invadido esto que te dije que es, ¿cómo se llama esto? Bosnia. Entonces Rusia, ¿cómo reacciona? Creando la llamada Liga Balcánica. ¿Y qué es eso? La Liga Balcánica es una unión de todos los países balcánicos que se van a ir contra Turquía de una vez por todas, para ya ser libres totalmente. Y Rusia las apoyará. Y así fue que Turquía abandonó los Balcanes entonces. Turquía abandonó sus últimos territorios y Turquía quedó reducido pues a lo que hoy día es Turquía, que es esto nada más, ¿no? La península de Anatolia. Entonces, esto sería pues, ¿no? La crisis de los Balcanes. Entonces, tengan en cuenta que en los Balcanes habían diferentes lenguas y razas. Bien, entonces, todo esto va a ir creando pues el escenario de que cualquier cosa que ocurra en los Balcanes podría generar que explote Rusia, Austria-Hungría, pero no es que solamente explote Austria-Hungría, sino también los amigos de Austria-Hungría, Alemania e Italia. Y si Rusia explota por algún tema de los Balcanes, también la tendrán que apoyar Inglaterra y Alemania. O sea, ahí estaba el problema. Lo dije Marcos, lo repito. Rusia se fue con la Triple Entente para asegurar su victoria contra el Imperio Austrohúngaro en caso de bronca por los Balcanes. Dylan, Francia e Inglaterra se unen con un tratado que firmaron en 1907 para defenderse, así como Perú con Bolivia, ¿no? Firmaron su tratado para defenderse, ya que la Triple Alianza se había formado 10 años antes, no, 20 años antes. ¿Eh? La Triple Alianza se había formado en 1884. Entonces, era un bloque poderoso, por eso es que estos dos países dijeron, hay que unirnos por si acaso. Pero como somos 3 contra 2, jalemos a Rusia. Y Rusia, repito, aceptó
porque Rusia le conviene para poder tener ayuda si es que Rusia y el Imperio Austrohúngaro se hacen guerra. Entonces, como digo, cualquier cosa que ocurra en los Balcanes podría desencadenar una escalada de declaratorias de guerra. Entonces, los Balcanes eran como un volcán y al final el volcán estalló. ¿Dónde fue eso? En Bosnia, ¿no? La capital de Bosnia, Sarajevo. Entonces, con esto ya estamos listos para entrar a la explosión, que será la guerra mundial. A ver. Un día, el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austra-húngara, por la burguesía de Nice, por la burguesía, la burguesía es la Belle Époque, el dinero hace que uno se olvide de los problemas internacionales, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ustedes que quieren dinero, por eso postulan a la universidad, se olvidan de que por las puras van a ser universitarios. Putin está cada día amenazando al mundo con destruir la humanidad. Entonces, hoy día se cumple un año de la guerra Rusia, Ucrania, y Putin ha prometido que la guerra tiene para rato. Entonces, igualito somos nosotros un poco Belle Époque somos, ¿no? Francia también, como viven con la burguesía, nos olvidamos bastante de los asuntos internacionales. Entonces, eso pesaba. Entonces, decía, ¿no? Que el archiduque Francisco Fernando visitó Sarajevo, capital de Bosnia. ¿Por qué visita? Porque era recientemente su colonia, había sido recientemente incorporada, entonces quería visitar su nueva colonia. Entonces llega y lo matan. ¿Quién lo mata? Un serbio. ¿Y por qué lo mata un serbio y no un bosnio? Si el archiduque había invadido Bosnia, no Serbia. Lo que pasa es que lo mata un serbio porque Serbia se había quedado picona de que Bosnia ahora sería del Imperio Austrohúngaro y Serbia quería tener el dominio de todos los Balcanes, como te dije hace un rato. Entonces, se había formado en Serbia una asociación terrorista llamada La Mano Negra que buscaba que Bosnia se separe del Imperio Austrohúngaro. Entonces, acá vemos, por ejemplo, cuando matan al archiduque, el terrorista Gavrilo Princip le dispara a él y a su esposa. Y entonces, esto genera que la tensión se agrave, porque el Imperio Austrohúngaro le da un ultimátum a Serbia. Claro, porque los asesinos eran serbios. Entonces, Austro-Hungría le da un ultimátum a Serbia y le dice, elimina todas tus publicaciones que hacen propaganda anti-austríaca. Serbia acepta. Dos, vota a todos tus profesores de historia que siempre han hecho clases haciendo que los alumnos odien a nuestro imperio austrohúngaro. Serbia acepta. Tres, dice Austro-Hungría, me vas a condenar la propaganda anti-austríaca. Ya, dice Serbia. Y así, ¿no? Serbia aceptaba todo. Y finalmente, la última cláusula, el Imperio Austrohúngaro le pide a Serbia que las tropas de Austria-Hungría van a tener que entrar a Serbia para investigar con más detalle sobre el asesinato del archiduque y ver qué otros terroristas existen ahí. Bueno, Serbia aceptó todos los puntos impuestos por el Imperio Austrohúngaro, pero no aceptó el último. ¿Por qué no? Porque ¿cómo vas a dejar pues que soldados del Imperio Austrohúngaro entren a Serbia? Eso sería invasión territorial, ¿no? Entonces Serbia dijo, ya, todos los puntos menos ese último. Austria-Hungría dijo, como no aceptas este último punto, te declaro la guerra. Y así le declara la guerra el Imperio Austrohúngaro a Serbia. Cuando le declara la guerra, Rusia se la declara al Imperio Austrohúngaro. ¿Y por qué? Porque ya sabes que Rusia se había declarado protector de los Balcanes. Entonces Rusia le declara la guerra
al Imperio Austrohúngaro. ¿Eso qué genera? Que inmediatamente Alemania sale en defensa de Austria-Hungría y le declara la guerra a Rusia. Y Alemania le declara la guerra a Francia. ¿Pero qué? Francia no le había hecho nada. Pero se tenían bronca por la guerra franco-prusiana. Inglaterra, a defensa de Francia, le declara la guerra a Alemania. Y Serbia le declara la guerra a Austria-Hungría. Y Rusia le declara la guerra a Alemania. Y Francia le declara la guerra también a Alemania. Y Alemania a Inglaterra. Inglaterra a Austria-Hungría. Y Rusia a Italia, ¿no? Oye, pero Italia estaba pasando piola. Italia no había declarado la guerra. ¿Por qué? Porque al final Italia se había unido al otro grupo, a Inglaterra y a Francia. A la Triple Entente. Sí. ¿Por qué Italia se pasó de bando? Porque Italia había dicho que solo pertenecería a la Triple Alianza con Alemania y con el Imperio Austrohúngaro solo si era un tratado defensivo, no ofensivo. Pero claro, ¿quién empezó la guerra? El Imperio Austrohúngaro cuando va de Serbia. Entonces, la Triple Alianza está invadiendo, es ofensivo. Por eso Italia dijo, yo me voy, y se fue con la Triple Entente, porque la Triple Entente además la invitó a abandonar a la Triple Alianza y irse con ellos. Incluso Inglaterra y Francia le habían prometido a Italia que si se unía con ellos, le quitarían a Austria-Hungría gran cantidad de territorios para que se lo entreguen a Italia. Es que Italia siempre quería territorios que estaban en poder de Austria-Hungría. Italia consideraba que históricamente eran de ellos. Entonces la tentación de la promesa que le iban a dar a Italia esos territorios de su vecina Austria-Hungría hicieron de que acepte unirse con Francia y con Inglaterra. Ahora tú dirás, pero entonces quedan 4 contra 2. Sí, pero Alemania y Austria-Hungría se jalaron a 2 países más, que fueron Bulgaria y Turquía, ¿no? Ahora, ¿por qué Bulgaria y Turquía se unieron a Alemania y Austria-Hungría? Porque ¿qué país ayudó a los Balcanes a independizarse de Turquía? Rusia, pues no. Entonces Turquía odia a Rusia. Pues por eso, repito, Turquía aceptó estar con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Y Bulgaria también porque había sido afectada por las guerras balcánicas. Mientras que los aliados serían los países que ves acá, ¿no? La antigua Triple Entente, Francia, Rusia, Inglaterra, ahora Italia, más Serbia, Bélgica, Estados Unidos se mete al final, Japón, Grecia, Rumanía y Portugal. Y lo que era la Triple Alianza ahora se convierten en las potencias centrales, que ya serán los 4 países que vimos ahorita. Bueno, la guerra había empezado, pero todo hace pensar que la causa de la guerra fue el asesinato del archiduque. Lo que es verdad es que el asesinato del archiduque va a dar inicio a la escalada de declaratorias y de violencia. Pero ¿cuál es la causa de esta guerra? ¿Cuál es el trasfondo, lo que hay atrás, lo que no se ve? En una palabra, ¿qué podrías decirme? En una palabra, ¿cuál era el trasfondo de esta guerra? Si podrías decírmelo solo en una palabra. La Primera Guerra Mundial. Correcto, muy bien. Imperialismo. Como te decía, ¿no? El imperialismo es el deseo de las potencias industriales de querer quitarse materias primas y mercados y territorios, por supuesto, del mundo entero. Y esas potencias europeas se quieren hacer la guerra para demostrar que solo una potencia dominará el mundo. En conclusión, es una guerra capitalista. La Primera Guerra Mundial es una guerra capitalista, ¿no? Es la primera guerra industrial, una guerra científica. Entonces,
la ambición de los países imperialistas por anexarse más colonias y mercados, tener más territorio, y esto empapado de sus grandes nacionalismos, ¿no? Entonces, es una guerra entre países capitalistas, para hacerlo más directo. Recuerda que esos países habían colonizado el África. Entonces, eran países que habían invadido, mejor dicho, habían robado continentes. Entonces, para defender lo robado, estos países capitalistas recurren a armas ametralladoras y cañones. Bien, estallada la guerra, vamos a ver el frente occidental, donde se desarrolla Alemania contra Francia. El plan Schlieffen consistía en el deseo de Alemania de que la guerra dure poco. Para Alemania la guerra debe de durar poco, porque si una guerra se prolonga por mucho tiempo, eso genera mucho gasto en la economía. Una guerra cuesta mucho dinero. Para eso, el plan Schlieffen consistía en invadir Francia, hacerla rendir en 4 días como máximo, y luego que rindan a Francia, se movilizarán inmediatamente contra Rusia. Y como Rusia es más grande, ya serán 2-3 meses de resistencia y de victorias alemanas. Y así Alemania, con sus aliados de la potencia central, ganarán la guerra. Eso es lo que pensaba Alemania, ese era el plan Schlieffen. Un ataque casi simultáneo por el frente occidental y luego movilizar tropas inmediatamente al frente oriental. Pero este plan fracasa, ¿por qué? Porque Francia resistió, no 3-4 días, 4 años. Entonces Francia resistió y entonces eso generó que los rusos movilizaran sus tropas a la frontera contra Austria-Hungría. Y como los rusos ya habían movilizado sus tropas en la frontera Austria-Hungría, Austria-Hungría le pidió ayuda a Alemania, y Alemania tuvo que enviar algunos refuerzos en soldados, y esto generó que Alemania ya no tuviera tantos soldados para atacar a Francia. Fue así entonces que se libra entre Alemania y Francia la batalla del río Marne, donde Francia resiste. Los franceses incluso tuvieron que usar estos taxis para trasladar a los soldados, porque ya los carros de guerra estaban llenecitos de soldados. Y luego se crea la llamada guerra de posiciones, también llamada de trincheras, donde los franceses hicieron una trinchera, más allá había otra trinchera, que sería la trinchera alemana, y no era tan fácil salir de una trinchera, correr hasta la otra trinchera enemiga y matarlos, no, porque habían minas acá. Por eso la guerra de trincheras causó que la guerra se paralice por 4 años. Estaban ahí metidos en la trinchera 4 años. Y era un asco vivir en la trinchera, porque cuando llovía, todo se hacía lodo, y los muertos ahí se podrían, habían ratas, habían pulgas, no habían desagüe, pues, ¿no? Entonces todo estaba mezclado entre la comida, el desagüe, los muertos, las moscas, las ratas. Era muy difícil. Cuando los alemanes invaden Bélgica y usaron gases tóxicos en la batalla de Ypres, entonces usaron mascarillas, hasta los animalitos no usaban mascarillas. Ese gas es gas mostaza, que el gas mostaza no se disipa rápido, se queda a medio metro, por eso es muy peligroso. Hitler fue uno de los soldados que estuvo en la guerra de trincheras. Él era un cabo y también le dio el gas, le cayó el gas. Luego se produjo la batalla de Verdún, una batalla que duró 1 año, 1 millón de muertos, más, 1,5 millones de muertos. Por eso le llaman pesadilla sangrienta. Fue la batalla más larga que ha habido en la historia, la Primera Guerra Mundial. Luego viene la batalla del Somme, donde Inglaterra le ayuda a Francia dándole tanques. Estos tanques desequilibraron la guerra, ¿no? A favor de Francia. Pero lo que más los desequilibró a favor de Francia fue la entrada de Estados Unidos, que lo veremos en un momento. Por ahora dejemos en pausa el frente occidental.
Vamos al frente oriental. En el frente oriental se peleaba Rusia contra el Imperio Austrohúngaro. Y aquí va a ganar el Imperio Austrohúngaro. Entonces, Rusia se aburre de la guerra, quiere irse de la guerra, pero no pueden irse porque el zar ordena que se mantengan en el frente de batalla. Es que los soldados rusos estaban mal armados, mal comidos. Entonces van a querer salir de la guerra. El zar, repito, no lo permite. Y eso explica el por qué en Rusia estalla la Revolución Rusa. En plena Primera Guerra Mundial, estalla la primera revolución comunista del mundo. Con Lenin. Y Lenin sí los va a sacar de la guerra. En plena Primera Guerra Mundial, Rusia estalló la revolución bolchevique comunista y Lenin lo saca de la guerra. Por eso a Lenin lo amaba. Y ya con Lenin se firma el Tratado Brest-Litovsk, ¿no? Esto ya será casi cuando la guerra va a acabar, ¿no? Bien, en el frente turco, bueno, ahí está Inglaterra contra Turquía, ¿no? Recuerda que Turquía se había aliado con Bulgaria a las potencias centrales, la antigua Triple Alianza. Y aquí gana Inglaterra. Inglaterra le gana a Turquía. Luego se produjo la campaña marítima. Aquí se enfrenta Alemania con Inglaterra. En el mar, pues ya sabemos que en el mar, ¿quién tiene mejores barcos? Históricamente, los ingleses. Entonces ganaron los ingleses. Como los alemanes perdieron en Jutlandia, hoy Dinamarca, los alemanes de venganza declararon la llamada guerra submarina. Submarinos alemanes empezaban a hundir barcos que no tengan la bandera alemana o de los aliados de Alemania. Y así hundieron el transatlántico Lusitania. Si bien es cierto que era un barco inglés, había tripulación norteamericana y por eso Estados Unidos se pone en alerta. Durante 2 años, submarinos alemanes hundieron barcos de diferentes países, incluyendo de los Estados Unidos. Incluso un barco peruano fue hundido, ¿no? El Orto. Entonces, en el año 17, Estados Unidos entra en guerra. ¿Por qué entra en guerra? Porque no soportó que los alemanes están haciendo la llamada guerra submarina. Pero la gota que derrama el vaso y genera que Estados Unidos diga, ya ahora sí, entro con todo, fue el telegrama Zimmermann. Ese telegrama se lo había mandado Alemania a México, pidiéndole a México que se junte con Alemania en contra de los Estados Unidos. México podría haber aceptado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le había quitado a México en el siglo XIX, Texas, California, Nuevo México. Entonces, era una tentación para México recuperar esos territorios uniéndose con Alemania. Pero el telegrama fue interceptado por los Estados Unidos enterado del mismo, entonces le declara la guerra a los alemanes, ¿no? Pero ese sería el pretexto, ¿no? Lo del telegrama Zimmermann. En realidad, la causa era por la guerra submarina. El presidente de Estados Unidos era Woodrow Wilson. Y entran ahora sí. Bueno, en la Primera Guerra se va a Rusia, como ya te dije, por Lenin, y entra a Estados Unidos. Y como Estados Unidos entra fresca, desequilibraron la guerra a favor de los aliados. Volviendo al frente occidental, entre las trincheras de Francia y Alemania, se produjo la segunda batalla del río Marne y ahí los franceses lograron salir con todo y acabar con la trinchera alemana. Los alemanes se rindieron. Cuando solamente faltaba poquísimo para llegar a París, 50 kilómetros, los alemanes se rindieron. Francia les obliga a que los alemanes se arrodillen y pidan perdón por lo que han hecho en este vagón de tren. Y los alemanes tuvieron que hacerlo, pero los alemanes nunca olvidaron la forma como Francia los humilló. Por eso Alemania empezó a planear la venganza. Se firmaba el Tratado de Versalles, que no fue el único tratado. Durante la guerra se han firmado varios tratados, pero este es el más importante. Y fue redactado por los Estados Unidos, por el presidente Woodrow Wilson.
Este tratado crea la Sociedad de Naciones, que tenía como sede Suiza, y se encargará de evitar que haya una Segunda Guerra Mundial, lo que hoy sería la ONU. En la Sociedad de Naciones, Estados Unidos no participa, ni Alemania ni la Unión Soviética. Estados Unidos es obvio que no quiere participar porque en caso de una Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaría súper involucrada, ¿no? Para evitarlo. No querían meterse en temas europeos. La cláusula 2 del tratado dice que Alemania devolverá a Francia Alsacia y Lorena. Y también va a crearse un corredor polaco. En un momento les enseño un mapa para que vean el corredor polaco, donde estaba la ciudad de Danzig. O sea, Polonia va a tener salida al mar con el corredor de Danzig. Y nace Prusia Oriental. A ver, de una vez les enseño. Ya, miren. Esa es Polonia. Todo esto que, bueno, ves acá dice Alemania, ¿no? Alemania era todo esto. Hasta acá, ¿no? Todo esto es Alemania. Pero el Tratado de Versalles dice que esta parte se le va a dar salida al mar a Polonia. Entonces, este será el corredor polaco. Entonces, a Alemania la estaban dejando sin un pedacito. La estaban alejando, ¿no? El objetivo es debilitar a Alemania más. Claro, Marcos. Germania es Alemania. Entonces, eso establecía el tratado. ¿Qué más dice el tratado? Que Alemania va a pagar una indemnización de 29.000 millones de marcos de oro. Era demasiado dinero lo que le están pidiendo. Y que el ejército alemán solamente va a quedar reducido a 100.000 soldados, cuando antes era muchos más. Y que ya no va a haber servicio militar obligatorio. Ahora, lo más doloroso para los alemanes fue que Alemania dejará de ser un imperio, se convierte en una república, donde el presidente donde el nuevo presidente de Alemania será Hindenburg, y ya no va a haber emperadores, el emperador era Guillermo II. Se entrega a las autoridades para que le hagan juicio a Guillermo II, se entrega el Kaiser, ¿no? Desaparece el imperio alemán, desaparece la dinastía Hohenzollern, y Alemania se vuelve la república con su constitución tipo Perú, elecciones y eso, ¿no? Con presidente, la República de Weimar se llamó, porque en la ciudad alemana de Weimar fue donde se promulga la constitución para Alemania. Bien, entonces las consecuencias que trajo la Primera Guerra Mundial fue que, primero, Estados Unidos y Japón se vuelven potencia mundiales. Estados Unidos por haber ganado la guerra, y Japón porque estaba expandiéndose por el Pacífico. Así pasaba piola Japón, ¿no? Se expandía por el Pacífico, ¿no? Y no va a parar hasta destruir Pearl Harbor ya en la Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias declinan. ¿Cuáles eran las antiguas potencias? Rusia, Austria-Hungría, Alemania, ¿no? Por eso desaparecen las dinastías. La Hohenzollern de Alemania, desaparece la dinastía Romanov de Rusia por la Revolución Rusa, y la dinastía Habsburgo de Austria, y que serán reemplazados por repúblicas. Por eso es que nacen nuevos países. Vamos a ver el mapa. Del antiguo imperio austrohúngaro, o sea, comparen, ¿no? El imperio austrohúngaro, ¿dónde está? Espérate. Acá está, no. Acá. Enorme era el imperio austrohúngaro antes, ¿no? Mira el enorme que era. Ya, ahora mira, después de la guerra, cómo la dejan. Mira. Austria separada, Hungría separada, y crearon dos países nuevos sobre el antiguo imperio austrohúngaro, Yugoslavia y Checoslovaquia. O sea, esto y este país nacen. Todo esto antes era el imperio austrohúngaro, todo esto. Entonces crearon Austria separada de Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Del imperio ruso nació Estonia, Letonia, Lituania, acá está, y Finlandia también.
Ya. Bosnia era Yugoslavia, pues, o sea, Yugoslavia estaba integrada por Bosnia, ¿cómo se llama? Serbia, ¿no? Por eso es que Yugoslavia se desintegra en 1994, hace poco, ¿no? Y ahí es donde otra vez existe Serbia, Croacia, Macedonia. La desintegración de Yugoslavia lo vamos a ver en otra clase. O sea, estamos hablando de un mapa después nomás de la Primera Guerra Mundial. El mapa que ves acá ya no es el mismo de ahora. No, no, no. Yugoslavia no existe ahorita. Ya, entonces esos son los nuevos países. Eh, el Imperio Otomano, lo que antes había sido el Imperio Turco, nacieron nuevos países, ¿no? Arabia, Albania, Líbano, Jordania, Siria, Irak incluso. Y el antiguo Imperio Alemán le quitaron esto, ese territorio. Le quitaron el corredor polaco, Danzig, ¿no? Que Alemania consideraba de que Checoslovaquia era de ellos incluso, y que Austria también era de ellos, ¿no? Porque tenían la misma raza. Entonces, consecuencia, este es el nuevo mapa de la Primera Guerra Mundial. Y así termina la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Acá está, ¿no? Acá está todo lo que te dije, ¿no? Espérate. Ahí sí lo estás leyendo, ¿no? El Imperio Austrohúngaro, ahí está, ¿no? El Imperio Ruso nació, ahí está, Finlandia, Estonia, Letonia. El Imperio Otomano se convierte en todos estos países planos, ¿no? Bien, vamos ahora a la Revolución Rusa. Ok, a ver, un segundo. A ver, escriban su pregunta ahí que estamos escribiendo. Ok, seguimos. 15 millones de muertos, Gabriel. Consecuencia social. La sociedad quedó disminuida en números. También podemos decir consecuencias psicológicas, traumas de guerra. Y consecuencias políticas, el tema de nuevos países, ¿no? ¿Qué es la Revolución Rusa? La Revolución Rusa es esa transformación que lucha para derribarse al zar y a toda su dinastía Romanov e implantar un gobierno socialista. Es la primera gran revolución socialista triunfante. ¿Por qué estalla la Revolución Rusa? Porque el zar era muy abusivo. Los había mandado a la guerra sin uniforme, sin armas. Ellos tenían por su propia cuenta que poner sus propias armas. El absolutismo, ¿no? No había constitución, no había congreso, ¿no? El zar tenía una fiel burocracia, se apoyaba en el ejército, en la iglesia. El zar, su esposa, sus hijos. Había mucha desigualdad también.
los ricos hacendados, llamados los boyardos, y los siervos o campesinos, llamados los mujiks. Y problemas económicos. La tierra estaba monopolizada por una mínima cantidad de hacendados y la agricultura estaba atrasada, poca producción. Entonces, en el siglo XX, Rusia parecía la Edad Media, estaba atrasadísima en su agricultura. Más aún, su país se agravó por la derrota ante Japón en 1904 y 5. Pero se agravó más todavía cuando entró en la Primera Guerra Mundial en el año 14. Entonces, como reclutaron a los campesinos, ahora no hay campesinos para que trabaje la tierra, porque tenían que ir a la guerra. Entonces, habían pocos productos y los pocos productos subían de precio. Y el zar no entendía nada, no entendía que su país no está preparado para entrar a una guerra. Entonces, como empezaron a ser derrotados en la guerra ante los alemanes, la culpa le empezaron a decir que la culpa la tiene el zar de estas derrotas. El personaje que ven ahí fue el monje Rasputín, que fue el principal hombre de confianza en la familia del zar. Se convirtió en el consejero real del zar y el preferido de la zarina incluso. Era un monje loco, drogo, que así tenía ojos hipnóticos. Él le curó al hijo del zar con unos rezos y por eso lo invitaron a que esté con él. Ya cuando estalla la Revolución Rusa, él también va a morir. Aunque dicen que su muerte fue bien rara porque no se dejaba matar rápido. Bueno, entonces, no olviden, ¿no?, que el problema es que el pueblo ruso está incómodo, sobre todo por la derrota ante Japón, y por eso es que como no había ni qué comer, hubo una marcha en San Petersburgo, donde no solamente decían estamos en contra de la derrota ante Japón, sino también por la explotación que usted zar nos da. Entonces marcharon hasta el palacio del zar, y el zar ordenó al ejército que disparen la metralleta y los maten a todos. Eso se llamó el Domingo Sangriento. Te cuento además que ya para esta primera revolución de 1905, donde se dio lo que se dio en San Petersburgo, ya se habían creado los soviets. ¿Qué son los soviets? Agrupación de obreros, campesinos, soldados, gente pobre. Obviamente que estos soviets van a ser auspiciados para que tengan más poder ya en la época de Lenin, pero todavía no llegamos a Lenin. Ahora, como el zar tenía temor de que una revolución contra el zar podría crecer, después de la revolución de 1905, que es la que estamos hablando ahorita, la del 5, el zar aceptó hacer algunas leves reformas. ¿Cómo qué? Aceptó gobernar con un congreso llamado Duma, así le decían al Congreso ruso, la Duma o Parlamento. Sin embargo, si bien hubo un congreso, el zar sobornaba a los congresistas para que no lo critiquen y que sigan aceptando todo lo que el zar decida. Por eso, como no había ningún cambio importante, es que el pueblo no está nada contento con el zar nuevamente, y por eso se va a dar la segunda revolución rusa. La primera fue de 1905, hasta que llegamos al año 1917. La gente salió nuevamente a las calles, pidiendo ya el fin de la Primera Guerra Mundial. Como había mucha hambruna, salieron incluso con sus ollas, sus cacerolazos, ¿no?, a las calles de Petrogrado. Pero el zar ordenó nuevamente al ejército que disparen. El zar está loco, ¿no? Está ordenando que disparen así, sin asco, ¿no? Pero el ejército no soportó más y no quiso disparar a la población porque
El ejército iba a disparar a su propia madre, a su propia hermana, a su propia novia, a su propio hijo que estaba ahí en la marcha. Por eso es que el ejército finalmente se une al pueblo y apunta al zar. Ahí cambió la cosa. El zar no tuvo más opción que abdicar y fue hecho prisionero. Ya, entonces formalmente ahí comienza la Revolución Rusa. Pero todavía no hay Lenin. Lo que va a pasar es que quien va a asumir el poder va a ser el partido menchevique, que era un socialista, pero un socialista así, entre socialista y burgués. Socialista moderado, defensor de la República. Se llamaba Alejandro Kerensky. Está, ¿no? Se llamaba Alejandro Kerensky. Considerado pues un gobierno democrático, medio burgués, que tenía ciertos tintes socialistas. Entonces, ¿por qué? Porque el partido menchevique era un partido socialista, pero un socialista moderado, no era un socialista radical. Pero como la guerra continúa, o sea, los rusos siguen en la guerra mundial y Kerensky no hacía nada para sacarlos de la guerra. O sea, Kerensky lo único que promete es que va a haber un congreso, que va a convocar elecciones para una constitución, pero no habla nada de que Rusia se va a salir de la guerra. Entonces, como los mantienen en la guerra, los rusos quieren cambios más radicales. Y es ahí donde empieza a crecer la popularidad de los bolcheviques. Y es Lenin quien está acá a la cabeza de los bolcheviques. Y entonces, cuando Lenin llega a Rusia, porque Lenin se encontraba en Suiza, ¿qué hacía allá? Bueno, el zar lo había votado a Lenin hasta por allá por peligroso. Lenin siempre fue peligroso para el zar, desde que era chiquillo, ¿no? Entonces, agarró un tren y se regresó a Rusia. Que por cierto, ese tren se lo pusieron los alemanes. Sí, en plena guerra, ¿no? Los alemanes le dijeron a Lenin, anda, es tu revolución rusa, te apoyamos. Y claro, obviamente que se entiende por qué Alemania le puso el tren a Lenin, ¿no? Porque Alemania quería derrotar a Rusia en la Primera Guerra Mundial y si Lenin hace una revolución comunista, el zar se rendiría en la guerra también y a Alemania le conviene eso. Entonces, los bolcheviques son socialistas radicales, dirigida por Lenin, quien llega a Petrogrado y al llegar declara sus tesis de abril. El tesis de abril es como decir un plan de gobierno, ¿no? Documento donde apunta todas las cosas que piensa hacer. Y ahí, por ejemplo, decía que sí, Alemania saldrá de la guerra, perdón, Rusia saldrá de la guerra. ¿Por qué? Porque esta guerra es imperialista. Claro, es una guerra entre países capitalistas, bueno, pues Lenin odia el capitalismo. Entonces, todo esto lo dice en la tesis de abril y al mismo tiempo ahí también declara que todo el poder lo tienen que tener los pobres, o sea, los soviets, que ya sabemos son grupos de pobres, agrupados en campesinos, obreros, soldaditos. Todo el poder para los soviets y que tenga que abolirse la propiedad privada. Ideas que venían de Marx. Y estatizar la producción. O sea, que el Estado sea el dueño de las tierras, de las fábricas, de todo, ¿no? El Estado tiene que ser dueño de todo. Así fue como Lenin llega, derroca a Kerensky de los mencheviques, entonces oficialmente toman el poder los bolcheviques, Lenin implanta el poder de los soviets, y desde ese momento los soviets se llamarán comunistas, soviets comunistas. Muy bien, entonces, miran cómo Lenin acababa de llegar al poder, y apenas nomás llegaba al poder ya empezaba sus primeras reformas comunistas, como una reforma agraria, abolir la propiedad privada.
y en su reemplazo crear cooperativas campesinas. ¿Eso qué significa? Que la tierra la van a trabajar todos los ciudadanos rusos, todos los campesinos, con sus propias manos. Pero eso no significa que esas tierras son de los campesinos. No, no, no. Las tierras son del Estado. El Estado no les está regalando la tierra. Se las está prestando de manera colectiva para que todos los trabajen. Pero las tierras son del Estado. Acuérdate que Lenin odia la propiedad privada. ¿Por qué? Porque con la propiedad privada hay ricos y pobres, pues, ¿no? Entonces, era el gobierno de Lenin que representa a los pobres. Es la dictadura del proletariado. Entonces, nacionalizó también los bancos, eliminó el ejército del zar y creó otro ejército que se llamó el Ejército Rojo, exclusivamente comunista, para matar a los del Ejército Blanco, que eran los del bando capitalista. Podían ser tanto países del Ejército Blanco o como algunos rusos que estaban en contra del comunismo, ¿no? Contra ellos también les va a disparar el Ejército Rojo. Lenin retira a Rusia de la guerra, lo cumplió, firma el Tratado Brest-Litovsk con Alemania. Entonces, cuando firma el tratado, Alemania, pues, inmediatamente gana o sea, Alemania en el frente y el Imperio Austrohúngaro en el frente contra Rusia, ¿no? El frente ruso se derrumba. Los alemanes toman esa zona que estaba en guerra. Bueno, lo importante es que Rusia se quita de la guerra. La Lenin lo quieren por eso. Y la dictadura del proletariado, ¿no? Donde los pobres dominan a los ricos, los ricos son una minoría explotadora. Entonces, sus reformas fueron radicales. Ahí está, él es Trotsky, el que dirigió el Ejército Rojo, formó el Ejército Rojo para combatir a los contrarrevolucionarios burgueses, que podían ser, como dije, países o los mismos rusos. Habían rusos capitalistas. Entonces, Lenin decidió asesinar a la familia del zar. Marcos, imagínate que tú seas Lenin, reúnes a todos los panaderos de tu barrio, a todos los heladeros, a todos los basureros, a todos los albañiles. Ya, cada uno de ellos son soviets. Reunión de pobres. Y ellos mañana van a gobernar el Perú. Y van a matar a todos los de Miraflores y San Isidro, porque ellos son los que han empobrecido al Perú. Y hay que matarlos, porque ellos son los culpables del atraso del Perú. Ya, entonces tú dirías, eso es Sendero Luminoso, profesor. Ya va por ahí, ¿no? Ya, entonces, esos son los soviets. Lo que hace Lenin es agrupar a los pobres de Rusia, obreros, campesinos, soldados, para decirles que son ellos los que van a gobernar la URSS. Lenin va a representarlos, sin duda. Lenin va a estar a la cabeza de estos soviets o asociación de gente del proletariado. Esos son los soviets. Ya, entonces Lenin mató al ejército, perdón, Lenin mató a la familia del zar, al zar, a sus hijas, a todos los mató, por temor a que algún país vaya a invadir la URSS y rescata al zar y a su familia. Lenin creó el nuevo país entonces llamado la Unión Soviética, que significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque son un montón de soviets. En total, la URSS va a estar compuesto por 15 soviets. Tenía multiplicidad de etnias. Bien. ¿Cuánta nota le ponen a Lenin? ¿Qué tal
Diego, el zar es el rey. El zar es el rey de Rusia. Solo que no le dicen rey, le dicen zar. Zar Nicolás II, él fue asesinado. Ya, ¿cuál fue el resultado de el experimento de Lenin? Bueno, aquí la cosa funciona así. Las tierras, ¿de quiénes son, te dije? Las tierras le pertenecen al Estado, ¿no? Las tierras le pertenecen al Estado. Pero ¿quiénes las trabajan? Los campesinos. ¿Y los campesinos qué hacen con las cosechas? ¿Se las comen? No, no se las comen, se las entregan al Estado. ¿Y por qué? Porque las tierras son del Estado, en consecuencia las cosechas son del Estado. Pero como el pueblo lo ha trabajado, la tierra, el Estado, ¿qué hará con todas esas cosechas? Se los va a regalar al pueblo de manera equitativa. Nada que a ti más, a ti menos. Todos por igual. Eso es comunismo, pues. Ya no hay ricos ni pobres. Ya no es que tú eres dueño de tu lote y tú has hecho tu fábrica y tu academia y tienes obreros que trabajan para ti. No, eso ya no existe. Porque por eso hay desigualdad en el mundo. No debe de haber propiedad privada. Lo que tiene que hacer el Estado es regalarles a todos todo lo que necesiten para vivir de manera equitativa. Ahora tú dirás, ¿y de dónde saca el Estado tanta comida? Por eso, el pueblo está trabajando esas tierras. Solo que las cosechas no se las come el campesino, se las entrega al Estado y el Estado luego lo redistribuye equitativamente. Está tu lote de comida, de cereales, de arroz, de trigo, de ropa, ¿no? Incluso ahí está tu vale para que te cortes el cabello. Bueno, en Rusia no se cortan el cabello, ni la barba, nada. Y la cosa es que todos tienen por igual todo. Tus zapatos, tus zapatos que vas a usarlo cada 3 meses te dan o te regalan otro par de zapatos. O sea, el Estado te lo regala todo. ¿Por qué? Porque todos trabajaron para que todos seamos iguales. Eso es el comunismo. Y los resultados fueron un problema porque, claro, lo que pasa es que el socialismo es la fase previa al comunismo. De acuerdo, es un socialismo, ¿no? Porque comunismo sería cuando el Estado desaparezca, el Estado comunista desaparece, el Estado socialista desaparece y ya sería comunismo, ¿de acuerdo? Solo que la gente normalmente confunde socialismo con comunismo, porque los comunistas quieren que todos seamos iguales, ¿no? Los socialistas también, solo que el socialismo es cuando recién has empezado la lucha, el comunismo es cuando ya lograste la victoria y a todititos ya son iguales, ¿no? En socialismo todavía hay ricos, pero estás luchando para que ya no haya el socialismo. Lo que hace Lenin, increíblemente, es inyectarle un poco de capitalismo a la tierra porque se dio cuenta que no estaba avanzando como hubiese querido. Pero no es que él se haya vuelto capitalista, no, sino que da apertura a algunas empresas privadas para que inviertan y le den más producción a la economía rusa. Y luego que la economía rusa esté otra vez levantando vuelo, gracias a las empresas privadas, Lenin los bota otra vez a ellos y estatiza otra vez todo, pero ya dejó una economía más estable y ahora sí la puede colectivizar mejor. Pero no es traicionar al socialismo, es como decía Lenin, dar un paso para atrás para dar 2 pasos adelante. O sea, dar un paso atrás en el sentido de que estás traicionando tus ideas comunistas y ahora estás metiendo un poco de capitalismo, estás retrocediendo tus ideas, pero no es que te estés volviendo capitalista, solo es dar un paso para atrás para luego impulsarte y dar 2 pasos adelante a través de un verdadero comunismo con más estabilidad económica. Y eso fue la NEP, o Nueva Política Económica. No se vieron los resultados de eso porque Lenin muere y lo reemplaza Stalin. Cuando llega Stalin al poder, mató a Trotsky, el mejor amigo de Lenin. ¿Por qué lo mata? Porque Trotsky tenía que haber tomado el poder, pero Stalin, ambicioso, lo mata a Trotsky y él asume. Lo que hace Stalin ya en el poder es empezar una dictadura feroz, porque decidió anular el NEP, lo que había hecho Lenin, meter un poco de inversión privada, anuló el NEP y optó por colectivizar la tierra.
Así como Lenin lo hizo al comienzo, ¿no? Que la tierra la trabajen todos y las cosechas se la den al Estado. Pero a diferencia de Lenin, Stalin los hace trabajar 3 veces más. O sea, si con Lenin era un horario de 10 horas de trabajo, con Stalin van a ser 18 horas de trabajo, o sea, con la justa para dormir. De sol a sol, trabajen las tierras y entréguenme todas sus cosechas. Otros van a tener que ir a las fábricas a fabricar, ¿qué? Tanques, aviones, tanques, metralletas, industria de acero. Entonces, ¿qué es lo que quiere Stalin? Quiere primero que la URSS sea potencia mundial, un socialismo poderoso para la URSS. Y ya después lo va a difundir por el mundo. Entonces, no le critiques a Stalin, ¿no? Si no te elimina. Stalin es un genocida. Pero en su cerebro está, mato a mis enemigos porque quiero la paz y la igualdad para el mundo, para que seamos felices. Él dice que su país va a progresar cada 5 años. A eso se le llamó los planes quinquenales. O sea que cada 5 años la URSS va a tener más producción, más acero, más tanques, más aviones. Entonces lo que busca Stalin es desarrollar la industrialización, una moderna agricultura. Pero ¿de qué manera? Explotando como nunca a la población. Una explotación colectivizada, ¿no? Y por eso estableció hasta 3 planes quinquenales. O sea que cada 5 años tiene que haber resultados mejores que los anteriores. Entonces, Stalin pues forzó al máximo a los campesinos, trabajen más la agricultura. Pero esas cosechas son del Estado. No se la podía comer el pueblo hasta que el Estado se las entregue. Entonces, ¿qué hacía Stalin con toda esa comida que recibía del propio pueblo? Le daban de comer al pueblo y también exportaba esa comida. Lo que pasa es que Stalin quiere vender también los productos al mundo. Quiere un comercio internacional. ¿Para qué? Para poder financiar más las armas que quiere. Eso sí, no va a haber propiedad privada, ya te dije. Había muchos campesinos ricos que estaban en contra de lo que estaba haciendo Stalin. Pues Stalin los mató, los deportó, los asesinó. Pero también habían los mismos campesinos pobres que estaban aburridos de trabajar tanto para que al final todo eso se lo entregue al Estado. Y Stalin cada vez exigía más cuotas de productos. Y como te dije, Stalin, ¿qué hace con toda esa comida que el pueblo le ha dado? ¿Se le entrega al pueblo? Sí, pero también lo venden. Stalin lo vende a países capitalistas. ¿Y para qué? Para tener dinero para comprar máquinas industriales y hacer más armas. Para que la industria crezca. Entonces, al final, la industria creció, pero el campesinado estaba estresado de tanto trabajar y no había mucha comida tampoco, porque el campesino lo mandaban a las fábricas, a las industrias y no tanto al campo, ya que Stalin, desesperado, quería hacer de la URSS una potencia mundial. Y el que no trabaje bien, lo deja sin comer. Algunos campesinos preferían no entregar su cosecha y comérsela antes que entregársela a Stalin. Entonces, Stalin no soportaba esa traición y los mataba de hambre. Ordenaba al ejército que rodeen la zona y que no le envíen suministros. ¿Saben contra qué país sobre todo se empinchó Stalin? Contra Ucrania. Porque los ucranianos se rebelaron contra Stalin. Ucrania era parte de la URSS. Ojo, Ucrania hoy día está en guerra con Putin, ¿no? Pero antes Ucrania era parte de la URSS.
Y Stalin los mató de hambre a los ucranianos porque Ucrania se rebeló porque no quería entregar las cosechas. Y estos son los resultados, pues, de la gran hambruna. Ni los caballos se salvaron. Ya. Lo contradictorio de todo esto es que Stalin, explotando de tal manera a su pueblo, logró ser una potencia industrial con armas, a tal punto que le hizo el paria a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que la URSS se convierte en primera potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Junto con Estados Unidos, claro. Bien, dejemos a la Revolución Rusa. Stalin muere en el año 53 de un derrame y luego ya lo reemplaza Nikita Khrushchev. Vamos a hablar de lo que pasó entre el fin de la Primera Guerra y antes que empiece la Segunda. Se vivió un periodo que se llamó periodo entre guerras. Y aquí surge el fascismo y el nazismo. Ok. ¿Qué es el periodo entre guerras? Es la etapa que va entre el fin de la Primera Guerra y el inicio de la Segunda Guerra. Y en estos 20 años, ¿qué países van a buscar venganza? Porque los humillaron y engañaron tras la Primera Guerra y los humillaron con el Tratado de Versalles. ¿Qué países serán estos? Bueno, Hitler, pues, ¿no? Alemania, y el otro será Italia, la Italia de Mussolini, el que lo ves ahí, el gordito es Mussolini, el Duce. Hitler sería el Führer. Entonces, aparecen ideologías de venganza, de revancha. Son ideologías nacionalistas. O sea, su pensamiento es, ¿cómo se atreven a vernos humillado si nosotros somos alemanes, los mejores, mejor historia, la mejor raza, tenemos la mejor tradición? Entonces, la tradición, todo, la mejor, no sé, Perú diría la mejor comida, ¿no? Son ideas nacionalistas que van de la mano con ideas de venganza. Y eso es justamente el fascismo. Entonces, el fascismo es una doctrina política que busca vengarse de los países que humillaron a estos en la Primera Guerra. Estas ideas fascistas son abrazadas por la población. ¿Y por qué? ¿Por qué la población abrazó estas ideas tan extremistas? Porque la población necesitaba cambios radicales, ya que el crack del 29 había generado tanta desocupación. O sea, no solamente era el fin de la Primera Guerra Mundial, toda guerra mundial genera crisis y encima se les cae el crack del 29, que afectó también la economía mundial. Entonces no había trabajo para nadie, no había comida, no había sueldo. La gente estaba harta. Y cuando uno está desesperado porque no tiene ni qué comer ni en qué trabajar, es muy probable que triunfe el comunismo o el capitalismo. A ver, dime, en un país pobre es más fácil que triunfe el comunismo o el capitalismo. Pues el comunismo. Entonces, Italia y Alemania podría haber triunfado el comunismo en cualquier momento ahí también. Pero aparece el fascismo para evitar que el comunismo triunfe. O sea, ojo, el fascismo es anticomunista. El fascismo odia la democracia y la libertad también. Son nacionalistas extremistas. O sea, el fascismo, que es el ala extrema del nacionalismo, eso también podemos decir, el fascismo es la versión radical del patriotismo, del nacionalismo, ese es el fascismo. Nace como una respuesta al miedo de que el comunismo triunfe en estos países pobres, ¿no? Pero ojo, el fascismo tiene dos enemigos, el comunismo y la democracia. Por eso es que el fascismo es totalitario. ¿Qué significa eso? Es un estado absoluto, donde no va a haber división de poderes. Por eso te digo que es antiliberal. Nada que mi democracia, que el presidente tiene que estar vigilado por Congreso. No, el totalitarismo es que el Estado es tan poderoso que nadie lo debe de controlar al Estado. El Estado es el partido fascista y la población está subordinada al partido y al Estado. O sea, eso se llama autocracia. Entonces, la gente pierde su libertad.
también eso iba de la mano con el fanatismo, porque claro, tú dirás, el pueblo es tan idiota que acepta un totalitarismo. Lo que pasa es que el pueblo estaba con sed de reformas radicales, porque quieren paliar su hambre, su desempleo. Y cuando el pueblo está desesperado por hambre y la democracia no te ha paliado el hambre, la libertad tampoco. O sea, la libertad te da libertad de que camines por la calle libremente, pero te mata de hambre la democracia. O sea, el crack del 29 había causado gran problema económico. Entonces, ante esa desesperación, el fascismo es una alternativa de promesas cuando dicen, yo sí llego al poder y te voy a calmar tu hambre, ¿no? Entonces la gente dijo, ya, está bien, ¿no? Es como los pobres del Perú, los más pobres del Perú, ¿qué prefieren? ¿Democracia o dictadura? Los más pobres del Perú prefieren que se cierre el Congreso hace rato, ¿sí o no? Que venga alguien y que cierre el Congreso y que se vayan todos y que expropien los ahorros de la derecha, ¿no? Y que esos ahorros de los bancos, de los magnates peruanos, se los repartan a los pobres del Perú. Entonces, esas ideas permiten que los pobres del Perú pudieran aceptar una dictadura y no una democracia, porque pregúntale a un pobre, ¿la democracia te da de comer? No, solo me da libertad de expresarme, pero no me da de comer. ¿Y una posible dictadura te daría de comer? Podría ser una dictadura comunista o un, no sé, un antauro, ¿no? En el ejemplo del fascismo italiano, aquí en el Perú funcionaría más un antauro, ¿no? Fascismo. No te digo que yo apoye antauro, sino digo, en la mente de un pobre desesperado porque la democracia no te da de comer, entonces es más fácil que un antauro o lo que fue un castillo, ¿no? Triunfe. Claro, acuérdate de, o sea, lo que está pasando en el Perú es muy parecido a lo que pasaba en Italia, en la Italia fascista. O sea, la pobreza en el Perú es tan grande que triunfó Castillo, la opción comunista. Ahora, la opción comunista puede que se... Si la opción comunista no logra los resultados esperados, ¿qué otra opción puede haber? Una opción fascista. Aquí el fascismo sería Antauro, porque Antauro no es comunista, es todo lo contrario. Antauro es tan patriota que quiere que la raza quechua de Cusco domine el mundo y que el Perú sea del tamaño del Tahuantinsuyo nuevamente y hay que recuperar el Huáscar y Arica y hacerle la guerra a todos, recuperar el espacio vital, ¿no? Como lo decía Hitler. Entonces, esos son fanatismos, pues, fanatismos. Entonces, otra característica del fascismo es la élite, elitista, porque el Estado lo dirige todo y se justifica por ello la desigualdad. Por eso te digo, no son comunistas, les gusta la desigualdad. Lo más importante es el amor a la patria. Entonces, la democracia y las elecciones no deberían de existir, porque la minoría es la que debe de gobernar, la élite. Cuando uno piensa que este líder lo envió incluso Dios, eso se llama mesianismo, porque este líder mete muchas ideas patriotas, muy patriotero, muy nacionalista, y la gente le gusta eso. Entonces, en Perú somos muy patriotas, ¿no? También es corporativista porque el Estado encapsula tanto a las empresas como a los trabajadores para que sea el Estado quien dé las órdenes y la empresa la maneja el Estado. Ahora, pueden haber empresas privadas, sí, pero el Estado también las maneja. O sea, es raro, ¿no? Una empresa privada, entonces ya no sería, ya no tendría libertad. Bueno, la empresa privada también va a estar manejada por reglas del Estado. ¿Para qué? Para que haya una armonía. Y evitar con ello también que los obreros se vuelvan sindicalistas, porque no quieren que haya comunismo. Por eso el Estado tiene que estar vigilando todo, a empresarios y a obreros, corporativismo. Y es anticomunista y antiliberal también. No a la democracia, dicen los fascistas, más la nación. Ah, eh, no, Dayana, no habría eso. En caso Antauro sea presidente del Perú, Estados Unidos más bien estará contento. ¿Por qué? Porque Antauro va a empezar a matar comunistas, pues.
Antauro es fascista, es anticomunista. Va a empezar a matar a la gente de Castillo, Antauro. Y va a darle prioridad a los reservistas que pelearon en la guerra del Cenepa con Ecuador para que reivindiquemos el Huáscar. Claro, no sé si Antauro hará eso. Estoy hablando ya entre términos extremistas, apocalípticos, ya pues, ¿no? Pero ¿por qué te digo que Estados Unidos no intervendría? Porque Estados Unidos está feliz que en el Perú no haya comunismo. Y si Antauro les da una mano a los Estados Unidos, sin querer queriendo, mejor, ¿no? Y eso explica el por qué cuando Hitler empezó a rearmarse, los países capitalistas no le frenaron a Hitler. ¿Por qué? Porque a los países capitalistas les interesaba que Hitler le haga la guerra a los comunistas para que, sin querer o no, de pasadita, le están haciendo un favor al capitalismo. Porque el capitalismo quiere que no haya comunismo en el mundo. Y si Hitler va a matar comunistas, el capitalismo, bueno, aplaude en silencio, ¿no? Lo que está haciendo Hitler. La fregada es que al final Hitler también le declaró la guerra a los países capitalistas, porque son liberales. Y el nacionalismo odia la libertad del pueblo. El pueblo solo tiene que pelear en la guerra y morir por la patria, ¿no? Bueno, Mussolini llega al poder con sus camisas negras cuando el rey lo invitó a ser primer ministro. Eso por el miedo a que el comunismo tome el poder en Italia. Se amenazaban marchas comunistas en Italia ante la crisis del cráneo, no había trabajo, ¿no? Entonces Mussolini le dijo al rey Víctor Manuel III, nómbrame ministro y yo te ayudo para que el comunismo no te quite el poder. Ya dijo el rey. Entonces a Mussolini lo nombran primer ministro. Ya como primer ministro declaró el servicio militar obligatorio desde los 7 años. 7 años. Y luego se reconcilia con el Papa y le creó un país nuevo llamado el Vaticano. El Vaticano existe gracias al Duce Mussolini. Mussolini empezó a matar a todos los congresistas italianos comunistas que criticaran su régimen. Tan admirado era y tan temido a la vez Mussolini que hasta Hitler le tenía admiración. Hitler era menor que Mussolini por 5 años. Hitler estaba en bronca porque el Tratado de Versalles había humillado a Alemania. Por eso es que Hitler decide formar su partido obrero nacional socialista, el que sería después el partido nazi. Ahora, no confunda, el partido de Hitler no es socialista, pero ¿por qué le llamó nacionalsocialista entonces? Porque él le llamó así a propósito, sin ser socialista, para que muchos comunistas se unan a Hitler creyendo que sus ideas eran socialistas. Pero Hitler les lava el cerebro absolutamente para que se olviden del socialismo y se vuelvan nazis. Fue un gancho, un marketing político, atraer a la gente para que más bien se unan a mí. Nacional socialista, obrero alemán. Intentó un golpe de Estado al presidente Hindenburg, sin éxito. Así tipo Antauro, que intentó un golpe a Toledo en el Andahuaylazo y fue a la cárcel 19 años. Hitler intentó un golpe de Estado, pero como no tuvo éxito, lo llevaron a prisión. Hitler sí estuvo solo 1 año, y en ese año escribió su libro Mi lucha, Mein Kampf. Y en ese libro dice que el problema de Alemania es que hay muchos judíos que le quitan trabajo a los alemanes. Así como Antauro diría que por culpa de los venezolanos, Perú está en pobreza, porque más trabajo le dan a los venezolanos que a los peruanos y hay que expulsar a todos los venezolanos, encima nos roban. Entonces, ese sería, pues, eso diría Antauro, incluso eso lo dice, ¿no? Eso dice Antauro, que hay que acabar con los venezolanos y votarlos a todos. Entonces, eso son xenofobias, pues, ¿no? Entonces, eso, igualito era Hitler. Votemos a todos los judíos porque los judíos nos quitan trabajo, porque son extranjeros. Su odio a los judíos era más aún porque él tenía ascendencia judía, pero él odiaba a su padre porque su padre le pegaba mucho. Entonces, era un trauma psicológico el que tenía desde niño. Eliminar a todos los judíos, que solo los rubios de raza blanca, aria, de ojos azules, dominen el mundo. Que Alemania tiene que recuperar sus territorios que el Tratado de Versalles le quitó, y esos territorios se llaman el espacio vital. Para Hitler, el espacio vital llegaría hasta Rusia. Quería dominar el mundo, Europa, Asia y hasta América. Y no solo acabar con los judíos, después acabar con todos los homosexuales. Lo mismo dice Antauro, acabar con todos los homosexuales, acabar con todos los gitanos incluso.
¿no? Entonces, y hacer de Alemania un solo Reich, un solo reino mundial. Antauro dice, hay que resucitar el Tahuantinsuyo. Confirmado, Antauro es fascista, ¿no? Es un pro-nazi en todo caso. Sus ideas son intolerantes. Bueno, entonces Hitler, después de que salió de la cárcel, fundó, bueno, ya tenía su partido político. El presidente de Alemania, Hindenburg, el presidente de Alemania, Hindenburg, lo invita a Hitler a ser canciller. ¿Y por qué hizo eso el presidente? Porque Hindenburg sabe que el comunismo en cualquier momento toma el poder en Alemania. El comunismo crecía cada día más. Entonces le dijo, igualito que Mussolini, ¿no? En Italia, el presidente de Alemania le dijo a Hitler, te nombro canciller y ayúdame a derrotar a los comunistas. Ya dijo Hitler, ya como canciller, le dijo al presidente, presidente, para acabar con el comunismo, le pido un favor, permítame cerrar el Congreso. Ya, bueno, Hitler, no sé por qué lo quieres hacer, pero si para ti es bueno, hazlo. Y Hitler, bueno, disolvió el Congreso, pero no así como Castillo, que temblaba cuando leía su papel, ¿no? Sino le metió una bomba, entonces lo incendió. Hitler era más original cuando disuelve el Congreso. Y le echó la culpa a los comunistas. Le echó la culpa a los comunistas de que ellos han incendiado nuestro parlamento, nuestro Reichstag, ¿no? Y ahí empezó la persecución de los comunistas. Ya. Luego creó un nuevo Congreso, y ese nuevo Congreso estaba llenecito de nazis. El nuevo Congreso tuvo mayoría nazi. ¿Te das cuenta? Ahora Hitler tenía todo el auspicio de su Congreso. Ni Keiko, ¿no? Keiko tenía mayoría en PPK, pero no pudo hacer lo que hizo Hitler. Y entonces, el presidente se muere, y cuando el presidente se muere, estaba viejo Hindenburg. Hitler tenía que haber convocado elecciones para elegir un nuevo presidente, pero el Congreso nazi, ¿qué le dijo a Hitler? Hitler, o mejor dicho, canciller Hitler, pensándolo bien, ya no convoque elecciones. Usted mismo sea canciller y usted mismo sea presidente. Hitler dijo, ya pues, gracias. Y así fue como el Congreso nazi le dio todos los poderes a Hitler. Hitler ahora era el que tenía todo el poder en Alemania, ¿no? Ahora era el Führer, el caudillo, el líder. Y entonces empezó a unirse con Mussolini y con Japón y formaron el eje Roma-Berlín-Tokio para que cuando empiece la Segunda Guerra Mundial, los países fascistas, estos eran los países más fascistas del mundo en ese momento, Italia, Alemania y Japón. Y Hitler, como estaba pues crecido y ya tenía todo el poder, empezó a darle trabajo a todos los alemanes en fábricas. Eso es lo positivo de Hitler. Recuperó a su país de la crisis económica en la que estaba. ¿Cómo lo hizo? Pidiéndole préstamos a los países capitalistas. Los países capitalistas le ayudaban con préstamos a Hitler para que Hitler pues acabe con los comunistas, ¿no? Acuérdate que el capitalismo indirectamente fue cómplice del crecimiento nazi. Entonces los capitalistas decían, ya, vamos a prestarle a Hitler, pobrecito Hitler, su país está en ruinas, ¿no? Para que se recupere. Ya. ¿Qué hizo Hitler con todo ese dinero? Daba trabajo. Todos sus obreros tenían un automóvil Volkswagen. Hitler nunca devolvió sus préstamos porque le declaró la guerra a esos países. Y claro, también las grandes empresas alemanas estaban ahí invirtiendo, sobre todo las empresas de armas, porque Hitler daba trabajo, pero para que fabriquen aviones, cañones, aviones, metralletas, nada que fábricas de mantequilla, de latas de leche, no, eso no, la prioridad es armas, cañones, metralletas. Y la gente tenía trabajo, ¿no? Entonces la gente lo quería Hitler, porque levantó a su país de la ruina, ¿no? Claro, el holocausto fue lo censurable, obviamente, o sea, no es tampoco de que quiero alabar a Hitler para nada, ¿no? Aníbal Torres dijo que Hitler fue fue un canciller, ¿no? Y sí que lo fue, y todo el mundo se le fue encima cuando Aníbal Torres dijo eso. ¿Recuerdan eso, no? Pero claro, Aníbal Torres se refería a la primera parte, al Hitler gobernante, no al Hitler asesino. A eso se refería Aníbal Torres. Y no es que lo defienda, ¿no? Sino que el periodismo más dramático, todo no entiende que existen dos etapas de Hitler. Ya, entonces, Hitler empezó a recuperar los territorios que le había quitado el Tratado de Versalles, recuperó el Rin, recuperó Austria, Anschluss, Austria,
ocupó Viena, luego recuperó los Sudetes, o sea, Checoslovaquia. O sea, mira, todo lo que empezó. Todo lo verde, el Tratado de Versalles se lo había quitado a Hitler. Y Hitler empezó a recuperarlo. ¿Y qué hizo la Sociedad de Naciones? Nada. ¿Qué hicieron los países capitalistas? Miraban y no hacían nada. ¿Por qué? Déjalo a Hitler que recupere sus territorios. Una vez que los recupere, ya no creo que haga más daño. Hitler empezó a perseguir judíos. La noche de los cristales rotos fue cuando rompieron sus cristales de sus ventanas, sacaron a los judíos de sus casas y los empezaron a mandar a campos de concentración. Hitler sabe que si empieza la Segunda Guerra Mundial, enfrentarse con la URSS va a ser su ruina. Hitler dice, una guerra mundial no debe de entrar la URSS. ¿Cómo hago para que la URSS no entre? Voy a firmar el pacto de no agresión con la URSS. La URSS acepta. El pacto Ribbentrop-Molotov. La URSS acepta no pelear con Hitler nunca en la Segunda Guerra Mundial, pero con una condición, que Polonia sea partida en dos y que se repartan Polonia en dos. Y eso es justamente lo que pasó apenas empezó la Segunda Guerra. La Segunda Guerra no la vamos a ver hoy día. Lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ver rápidamente en 5 minutos el crack del 29. ¿Por qué se dio el crack? Después de la Primera Guerra Mundial, como sabemos, Estados Unidos resultó la gran ganadora. Entonces Estados Unidos produce, porque está feliz, tiene muchos capitales. Estados Unidos no estaba como Europa, destrozada por la guerra. ¿Por qué? Porque ya te dije, Estados Unidos había entrado al final, entró fresca, entonces termina siendo la ganadora de la guerra. Y la producción que hacían los capitalistas norteamericanos era tanta y la gente compraba tanto que había una especulación de bonanza. Vivían en una burbuja de confianza. Entonces, mientras más compren, la gente más produce, los empresarios producen. Y como está asegurada la compra, los empresarios producen más. Pero como ya no tienen tanta plata para producir más, porque se les acabó los capitales, piden préstamos a los bancos. Los bancos prestan, porque los empresarios devuelven los préstamos. Y entonces las empresas hicieron un stock hasta por 10 años. Habían producido tantas mercancías para que puedan vender en 10 años. Las tenían en los almacenes, acumulado todo el stock. Ya, porque había un exceso de confianza de que siempre van a comprar ¿no? Los clientes. Entonces, como todo iba muy bien, las empresas tenían acciones en la bolsa de valores. Entonces, todas las empresas tenían acciones en la bolsa de valores. Y las acciones se vendían. Entonces, cualquier obrero, cualquier empleado podía comprar una acción. ¿Cuánto estaba una acción? $5,000. Pero ganabas $400 a la semana sin hacer nada. ¿Y eso por qué? Mira, si tú compras una acción es como decir que eres dueño del 1% de una empresa. El 1% de una empresa. Sí, claro, que tienes una acción. Y de todo lo que gana la empresa, tú ganas el 1% de todo lo que gana la empresa, porque eres el dueño del 1% de una acción. Y todo estaba muy bien, ¿no? Pero el día que la gente dejó de comprar, de un día para otro. ¿Por qué dejaron de comprar? Porque todo el mundo había comprado. Entonces los empresarios quebraron, porque ahora ya nadie vende. Habían dejado en el almacén todos los productos almacenados por 10 años el stock y ahora están ahí malográndose los productos. La gente deja de comprar. Entonces, como la gente deja de comprar, los empresarios ya no van a pagarle a los bancos sus préstamos. Más bien el empresario despide a sus obreros, porque ya para qué contratar obreros si qué van a producir si nadie compra nada. Los obreros no tienen trabajo, pero se van al banco a sacar sus ahorros, pero el banco quiebra y ahora no tienen ni ahorros. El banco quiebra porque no tiene liquidez. Entonces los obreros que habían comprado acciones y que ganaban sus $400 a la semana sin hacer nada, ya dejan de ganar también sus $400 semanales porque son acciones de una empresa que ya quebró. Entonces los empresarios empiezan a rematar sus acciones. ¿Cuánto costaba una acción, te dije? $5,000. Ahora la están vendiendo en $10. Pero la gente ni compra, porque tú no comprarías una acción de una empresa que ya quebró. Por eso es que un día, al unísono, todititas las empresas norteamericanas cotizaron sus acciones en la caída más baja. Nunca habían vendido acciones a $1, a medio dólar.
Y como todas las empresas cotizaron acciones tan bajas, eso fue el crack del 29, o sea, la Gran Depresión, cuando se cotizó las acciones más bajas en la historia de los Estados Unidos. Eso fue el 24 de octubre. Entonces, eso significa que la bolsa de valores cierra sus puertas porque la bolsa de valores se quedó sin valores. La gente estaba desesperada. Muchos se suicidaban porque no tenían plata para pagar sus deudas. Se tiraban por la ventana. Era más fácil, ¿no?, tirarse que pagar una deuda y vivir estresado toda la vida. El presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, dijo, yo tengo la solución a esta crisis. ¿Cuál? Que sea el Estado quien maneje las empresas. Pero, presidente, eso es violar la libertad de la propiedad privada, de la empresa privada. Lo sé, pero no va a ser para siempre, va a ser por un tiempo nomás, porque por culpa de la empresa privada han sobreproducido demasiado y ustedes privados la han fregado toda. Ahora déjame a mí que sea el Estado quien le dé trabajo a los desempleados. Entonces, intervención del Estado. Esta intervención del Estado se llama el New Deal. La idea de Roosevelt fue gracias al inglés Keynes, que había dicho, un teórico que había dicho, que cuando la empresa privada comete errores, el Estado tiene que manejar las empresas por un tiempo, hasta que todo se recupere. Entonces, lo que hace Roosevelt es darle trabajo a todos los norteamericanos haciendo obras públicas, desde carreteras, puentes, jardines. La cosa es que todos tengan trabajo. ¿De dónde saca plata el Estado para pagar sueldos? Bueno, el Estado tiene su tesoro, ¿no? Sus barras de plata y de oro, es la bóveda del Estado. Pero paga sueldo mínimo nada más. O sea, poco a poco le podemos ir subiendo el sueldo de poquito a poquito. La cosa es que el dinero que ganen, ¿en qué se lo deben de gastar? Se lo deben de gastar en productos norteamericanos, no en productos importados. Porque si tú empiezas a importar un producto con la plata que estás ganando, el poco dinero que tienes se va a ir a otro país y el Estado ahora sí se va a quedar sin dinero. Por eso es mejor no importar. Y si algún producto del extranjero llega a Estados Unidos y quiere venderse, ya, que venga la importación, pero para que no venga con muchas ganas, le vamos a subir los aranceles, para que cuesten muy caros esos productos importados. Y siempre los norteamericanos prefieren comprar producto norteamericano. Lo importante es proteger la industria. Repito, Roosevelt le da trabajo a los norteamericanos desempleados, con la condición de que ese sueldo que te voy a pagar, lo uses en comprar los productos de las empresas que habían quebrado. ¿Qué logras con eso? Que las empresas se recuperen. Y cuando las empresas se recuperen, van a volver a tener prosperidad y le van a pagar impuestos al Estado. Y con eso el Estado recuperó el gasto que había hecho para recuperar la economía norteamericana. Entonces, la decisión de Roosevelt es regular, el Estado se mete, estimular el empleo y proteccionismo. Que el dinero no lo atesores, no lo guardes en tu colección, no ahorres, gástate toda la plata que ganas comprando producto norteamericano. Protege tu industria. Primero es lo norteamericano, no compres producto europeo, no compres a Francia. Y si llegan las importaciones, le subimos los aranceles para que no se animen a venir tanta importación. Consecuencia de esto, el resultado fue positivo, la economía se recuperó. Lo interesante es que luego el Estado decidió crear el estado de bienestar. Si todos pagan impuestos, es el Estado quien te da educación gratuita, hospitales gratuitos y de buena calidad. ¿Y por qué gratuito? Porque todos están pagando impuestos al Estado y el Estado es el que te da el bienestar. Eso también ocurrió en Europa. Claro que el estado de bienestar no duró mucho tiempo, duró 30 años y luego ya entró la economía de libre mercado conocido como neoliberalismo y eso fue en los años 70, ¿no? Muy bien, y con eso se recupera la economía norteamericana. Aquí en el Perú cayó la guía por eso. Bueno, chicos, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Les invito a que las claves se las debo para la próxima, ¿ya? Porque ya no vamos a... Las claves me demoraré unos 15 minutos y ya no alcanzaría el tiempo. La próxima es la última clase, ¿verdad? ¿O no? Me parece que sí. Estamos en la semana 10, ¿cierto? La próxima es la semana 11. ¿O no? Ah, perdón. Estamos en la semana 9. Nos quedan 2 clases. Ya, sí tenemos tiempo. La próxima hacemos Segunda Guerra Mundial y un poco de Guerra Fría. Y en la semana 11 hacemos la segunda parte de Guerra Fría y siglo XXI.
con despertar asiático y todo eso. Ya, me hacen acordar, por favor, mañana tenemos clase, ¿no? Mañana sábado, a primera hora, confirmen. Ya, si quieren mañana les doy sus claves antes de empezar la hora, sino que ahorita ya tengo que entrar, alistarme para entrar a la otra aula virtual. Ya, me hacen acordar, pues mañana antes de empezar HP, profe, nos debe de HU de ayer. Ay, ay, chévere, le hacemos. Más bien, tienen toda la tarde para hacer sus claves, ¿ok? ¿Quedamos así? Listo, nos vemos mañana. Chao, hasta entonces.